Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación, Tibo, y también al MUSES por la oportunidad de poder compartir este trabajo, que en realidad es un trabajo encomendado de poder ordenar un determinado tipo de información que estábamos obteniendo a partir de del proyecto, digamos, Redes Andinas. La siguiente, por favor. Eh, Sabemos que el vocablo tambo es polisémico y tiene una diversidad enorme de expresiones materiales, ¿ya? Que evidentemente han tenido ciertas continuidades, pero también uso, transformaciones, adecuaciones, cambios en el tiempo, ¿ya? Y por supuesto que esta tiene distintas escalas, distintas funcionalidades, ¿ya? Partiendo por esta estructura cuadrangular, ¿ya? O de formas y plantas ortogonales, es decir, de esquinas rectas que forman conjuntos, ¿ya? Donde se estructuran generalmente una gran estructura rectangular con otra gran estructura cuadrangular, formando el conjunto Cayanca-Cancha, que es lo que más se conoce en la literatura, particularmente a través de los trabajos de Hislop, en relación con el Capacñam y el Camino del Inca. Sin duda eso también ha variado en el tiempo, tiene usos contemporáneos desde también las inscripciones que han existido a través del tiempo, especialmente a partir de la documentación hispana. Nuestro interés en este sentido, la siguiente, es poder abordar a partir de este trabajo esta variabilidad e ir tratando de en vez de usar o tratar de evitar usar inmediatamente los conceptos derivados de la etnohistoria o de ciertos trabajos más etnohistóricos, etnográficos, inmediatamente el apelativo de Tambo es conocer su comportamiento arqueológico. Es decir, cómo este tipo de sitios de alguna manera tiene formas, conductas que pueden ser leídas arqueológicamente y que necesitan ser evaluadas arqueológicamente junto con estas asignaciones que ya sea que el trabajo científico la asigna como tambo, así como aquellas que el uso tanto colonial como de las comunidades contemporáneas la asigna como tambo. Porque ya vemos que hay una diversidad bastante amplia. Nuestro trabajo no tiene ninguna mayor pretensión, no vamos a establecer hipótesis sobre cómo funcionó cada uno de los lugares que vamos a presentar, sino básicamente como mostrar y compartir un registro arqueológico de este tipo de sitios y conjuntos arquitectónicos, donde evidentemente se ha utilizado el apelativo tambos para poder denominarlos y poder vincularlos con esta red vial que estábamos presentando. En ese sentido, varios de estos sitios derivan justamente del trabajo que hemos estado desarrollando en este territorio y particularmente viendo este territorio como un territorio amplio, bueno, ubicado ahí en este bisagra de los Andes Centro-Sur, digamos, que corresponde al territorio en el cual estamos parados, y en particular el territorio Carangas, que es visto ampliamente más allá de la frontera y del límite nacional, digamos, con un espacio mucho más que abarca parte de la cordillera occidental y obviamente el territorio nuclear ya en torno al Lauca. ¿Mm? Siguiente. Eh, por lo mismo, digamos, esto es simplemente una cosa de tipo, simplemente ubicarnos, estamos trabajando en plena frontera y límite, ahí están los hitos fronterizos, así como las apachetas, digamos, donde que corresponde, digamos, al espacio también que estamos siguiendo, trabajando a ambos lados de la frontera, y hemos estado trabajando justamente ya, de manera muy colaborativa entre los colegas de uno y otro lado para hacer estos trabajos y particularmente el trabajo de tanto de prospecciones como de excavaciones. La siguiente, para seguir avanzando. Entendemos que estamos en torno a un lugar históricamente muy significativo que tiene que ver con la cuenca del Lauca y particularmente el nodo que constituye, ¿ya? Todo este lugar, además con las chulpas pintadas del Lauca y que evidentemente está dando cuenta de esta centralidad que tiene el espacio y por lo tanto lo que ordena en definitiva todo. eh, una hipótesis que está ordenando también todos estos movimientos, digamos, y por lo tanto también todos los otros tipos de sitios que están en el entorno ya son importantes de evaluarlos en función de esa articulación que hay con este espacio central. Por eso elegimos de toda esa variabilidad de sitios solamente 5 que son estadísticamente insignificantes, porque en realidad son simplemente una muestra que, como decía, es
para poder ordenar y tener idea de un registro arqueológico de cómo se comportan materialmente este tipo de sitios, instalaciones o asentamientos en una variabilidad amplia en torno a este espacio. Unos se encuentran en el lado chileno, que van a ser los que vamos a presentar en particular cada uno de ellos, pero que están en el lado chileno, cerca del lago Chungará o de la cuenca de Chungará, ¿ya? Donde están Queñuatambo y Tambocoyo, que son los que está identificando Tibó, si no me equivoco. Y por el otro lado, ¿ya? Y después voy a dejar para el último ese Tambo, ¿ya? Por el lado de Bolivia, digamos, Changamoco y Chacpuyu, digamos que van a ser nuestra otra espacio de referencia, digamos. Y Tambo Chungará, que está ahí en el límite mismo, en la frontera misma, y que también resulta bastante interesante para eso. Voy a dejar ahora a Felipe que haga una caracterización más específica de ello. Como le decía, nuestro interés básicamente es mostrarle, ordenar un registro. Este registro va a ir creciendo y va a ir variando, ¿ya? Pero verlo materialmente y particularmente algo que señalaba por allá atrás el compañero, digamos, conocer sus comportamientos estratigráficos. ¿Eh? Cómo esto incide fuertemente también en comprender más allá de lo que uno ve en superficie, porque es muy necesario tener ese grado de resolución arqueológica y material. Gracias. Bueno, aló. Buenas tardes a todas y a todos. Para aterrizar un poco en lo que sería nuestro caso de estudio, tenemos estos 5 tambos que se ubican en esta red del Lauca. Siguiente. Y partimos con lo que sería Tambocoyo y Queñotambo, que son estos 2 tambos vecinos que se encuentran en la ladera sureste del cerro Choquelimpe, y que sería quizás lo que más se asemeja a esta idea que tenemos de un tambo prehispánico, con un edificio ortogonal asociado quizás a una cancha de tamaño medio o pequeño. En el caso de Tambocoyo, además de la estructura rectangular, tenemos estas 2 estructuras circulares. Es por esto que en 2019 se realizan estos 3 primeros sondeos con la intención de caracterizar un poco la función y la diacronía de estas estructuras. Tenemos también, atrás por favor, estos espacios despejados que están marcados en azul, no sé si se alcanzan a ver, que podrían corresponder a lo que podría ser una cancha y el camino que llegaría oportunamente al Tambocoyo, y una reconstrucción de cómo habría sido el tambo antes de su abandono. Ahora sí, siguiente. Destacar también que los sondeos que realizamos son sondeos más bien exploratorios, que tienen como objetivo realizar una primera aproximación a estos sitios que en su gran mayoría fueron excavados por primera vez en el marco del proyecto de Redes Andinas. Y aquí podemos ver un poco lo que sería la estructura rectangular y lo que sería también este corral construido posiblemente con los materiales sacados del tambo, como también veíamos recién en la presentación de María Florencia. Y bueno, en cuanto a las estratigrafías, esta en general muestra la relación que existe entre el muro y los estratos excavados. Y para explicarlo un poquito, en la construcción de los perfiles utilizamos el color rojo para indicar lo que serían los estratos ocupacionales, el color café, marrón oscuro para indicar lo que sería el relleno constructivo, los colores naranjo o tonalidades más claras para todo lo que serían los estratos postocupacionales, y este color amarillo un poco mostaza para lo que sería el sustrato natural. En el caso de Tambocoyo podemos ver que existe una estructura, o sea, una ocupación bastante sencilla, breve, lo que podría estar indicando tal vez algo más puntual. Y bueno, en cuanto a los materiales, uno de los indicadores principales que usamos para evaluar la cronología fue la cerámica, que como pueden ver en este caso en color azul. Tenemos cerámica colonial en lo que sería el relleno constructivo y también en la capa ocupacional. Y esto sumado a otros elementos como la presencia de caprinos en lo que sería la ocupación, nos estarían hablando de que este sería un tambo que se construyó y se ocupó durante la época colonial. Siguiente. Aquí podemos ver algunos de los materiales significativos, como les contaba, cerámica mayólica, botija y estos clavos que son clavos artesanales que nosotros hemos asociado a la ocupación de este tambo por parte de arrieros. También es importante, al menos notable, decir que encontramos cerámica incaica, lo que podría, a modo de hipótesis, significar una continuidad en la ocupación de este tipo de vasijas. Y tenemos lo que sería Queñotambo, que es bastante similar
Atambocoyo, en este caso, se encuentra asociado sí a dos chulpas que se encuentran en el cerro al oeste y a un bofedal y un curso de agua. Siguiente. Aquí tenemos una sola estructura que, sin embargo, presenta esta característica que tiene dos divisiones internas. La hipótesis que tenemos nosotros al hacer observaciones en terreno es que al menos una de las divisiones habría correspondido a la construcción original y la segunda división, la que se encuentra más arriba, correspondería más a una remodelación de la estructura. Atrás. Bueno, aquí en Queñotambo tenemos ocupaciones un poco más densas, con un carácter más bien doméstico. Y como podemos ver acá en la cerámica, en color amarillo representa lo que sería la cerámica prehispánica y el color rojo vendría a representar lo que sería la cerámica inca. De modo que acá tenemos una ocupación esencialmente prehispánica. Aquí podemos ver un poco de la cerámica que encontramos, principalmente cerámica prehispánica con algunos decorados que corresponden a estilos como Chilpe y Sacsayhuamán. Y bueno, ya pasamos a lo que sería Chaspuyo, que ya se alejaría un poco de esta lógica de un tambo más aislado, sino que estamos entrando en un tambo inserto en sistemas administrativos más grandes. En este caso tenemos Chaspuyo, que es un conjunto arquitectónico que se encuentra muy cercano al Paso Haku, con muchas estructuras y muros con distintas formas, funciones y estados de conservación, y que también se encuentran debajo de lo que serían, bueno, aquí están señaladas 4 chulpas, pero en verdad son 6 chulpas que algunas fueron destruidas. Y una de ellas tiene una característica bastante notoria que tiene arquitectura cusqueña. Siguiente. Bueno, aquí pudimos identificar algunos edificios ortogonales que pudimos asociar a posibles canchas y callancas, que fue donde realizamos 3 sondeos. Y además realizamos otros 2 sondeos en estructuras que se encontraban desmanteladas, pero sí tenían evidencia de mampostería prehispánica o incaica. Aquí, a diferencia de los otros sitios, debido a la gran cantidad de material que había en superficie, se realizó una prospección sistemática de todo el material que había. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, se muestra lo que sería todos los tipos de cerámica, prehispánico, colonial e inca. Pero más interesante es la segunda imagen, que muestra un mapa de calor de concentración de la cerámica específicamente inca. Y aquí podemos ver que en color rojo la cerámica se concentra en este espacio que, bueno, anterior a la construcción de todas esas estructuras habría sido un espacio despejado asociado directamente a las chulpas y debido también a la presencia de cerámica decorada, nosotros pensamos que podrían haber sido sitios donde se realizaron distintas celebraciones o actividades de comensalismo. Bueno, en cuanto a la estratigrafía de Chaspuyo, son ocupaciones más bien breves, preponderantemente prehispánicas con un componente inca importante, y tenemos sí muchos eventos postdepositacionales. Es interesante notar, por ejemplo, que en uno de los sondeos tuvimos un incendio que se materializó en restos de techo quemado, y esa capa blanca cenicienta que pueden ver un poco más arriba de Tefra, que fue caracterizada como parte de las cenizas provenientes de la erupción del Huayna Putina en 1600. Y bueno, en cuanto a la cerámica, ahí pueden ver color amarillo prehispánico, color rojo inca, todo muy prehispánico. Y aquí un poco de la variabilidad de cerámica que encontramos en Chaspuyo. Podemos ver estilos pit, negro sobre rojo, también inca altiplánico, inca polícromo, y en superficie también algunas cerámicas ya históricas como botija o mayólica. Y bueno, luego tenemos lo que sería Changamoco, que ya es el sitio más grande que excavamos, con 90 hectáreas, que corresponde a un complejo arquitectónico con diferentes elementos que se encuentran a los pies del Sajama. Tenemos en primer lugar lo que sería Cuchutambo, que es este mercado de uso republicano asociado también a una fundición industrial que se encuentra inmediatamente a los pies de este cerro Púcara. Y a una corta distancia se encuentran asociados también 2 tambos caracterizados como indígenas, que serían Taipitambo y Lacatatambo.
Aquí ya entraríamos en una lógica del tambo como una institución más inserta en el comercio mercantil más capitalista, podríamos decir. Este es el mercado de Cuchutambo y aquí nuestra intención fue más o menos mostrar todo lo que fue los diferentes usos de las estructuras. Bueno, nuestra principal hipótesis era que los sectores del frente tenían un uso más público, quizás más de comercio, y los sectores de atrás, al estar más restringidos, un uso más doméstico o administrativo. Siguiente. Bueno, las estratigrafías confirmaron un poco nuestra hipótesis. Los sondeos del patio trasero tenían depósitos mucho más densos, con ocupaciones domésticas, mucha presencia de huesos. Y bueno, los sondeos de Taipitambo y la Catatambo eran sondeos con una ocupación entre el siglo XIX y XX, uno de los cuales evidenció una acumulación de carbón que se correspondía también con la memoria colectiva de los pastores de Changamoco. Aquí un poco de los materiales, los huesos que pudimos obtener en el mercado, vidrios también, y la cerámica que ya se encuentra más asociada a lo que era el cerro y el pucara. Y bueno, finalmente lo que sería Tambo Chungará, que es este tambo icónico chileno que se encuentra junto al lago Chungará, y que a diferencia de los otros sitios, este sitio sí había sido excavado anteriormente y además de ser un sitio arqueológico reconocido, cuenta desde la década del 90 con la declaratoria de Monumento Nacional como Arquitectura de Tambo Incaico. Bueno, un poquito del sitio, son 7 estructuras adosadas una al lado de la otra y 2 aterrazamientos un poco más grandes. Bueno, aquí lo interesante es que las excavaciones que realizamos revelan que la cronología de este tambo sería más bien republicana. Todos los materiales vienen a indicar eso, lo que sería la cerámica. Destaca la presencia de una moneda boliviana de 1893, es decir, justo en el periodo posterior a la guerra. Y otros materiales también como municiones y distintos tipos de metales nos vienen a indicar un uso como un espacio más fronterizo, en lo que sería la nueva instalación de la frontera tras la guerra. Bueno, eso sería un poco los sitios. Los dejo nuevamente con el profesor Mauricio para unas reflexiones finales. Bueno, ahí para señalar también la manera en la cual se dispone el sitio, que es directamente mirando hacia Tambo Quemado y obviamente en una situación de claro control policial, digamos, militar de esa zona, digamos. La siguiente, para cerrar, y muchas gracias y disculpen quizás por lo largo, pero básicamente son ideas muy generales y preliminares, pero creemos que son interesantes compartirlas en términos de que bueno, el Lauca, las Chulpas y el Lauca son un espacio nodal que obviamente amerita y llama la atención y obviamente que se proyecta como un espacio para el estudio, la comprensión y la historia fundamental para entender estas redes y estas relaciones, ¿sí? El espacio de alguna manera está sumamente conectado, eso es evidente, pero resulta interesante poder constatarlo con trabajos sistemáticos que ojalá se vayan incrementando en el tiempo. De las ideas que están ahí, yo creo que es importante destacar que dentro de todo esto hay un claro componente fundacional incaico en los sitios donde siempre aparece material incaico, ¿ya? Bastante imperial en general, junto con las componentes provinciales como inca locales también, ¿ya? Asimismo, con lo colonial, una estrecha relación entre lo colonial y esas manifestaciones incaicas, y evidentemente, digamos, hay una relación. Con eso quiero decir, o queremos decir, que no significa que haya una continuidad absoluta o ideal, digamos. No sabemos por qué están juntos realmente. Y eso es lo que hay que seguir investigando porque no podemos explicarlo como una simple continuidad, que se siguieron ocupando los tambos de la misma manera porque hemos visto que hay distintas historias estratigráficas y hay distintas historias arquitectónicas. Los materiales están juntos, a veces separados horizontalmente, otras veces no, otras veces sí, pero hay una presencia incaica y colonial muy fuerte en todos los sitios. Quizás salvo en Tambo Chungará, que en realidad está muy afuera del sitio, no existe ya por lo menos para nosotros como un sitio incaico. Y finalmente que hay una variabilidad importante de tambos en la cuenca del Lauca en esta relación con este rol nodal del Lauca, digamos,
que esta variabilidad resulta sumamente interesante para seguir explorando. Como dije, 5 tambos es cuantitativamente muy menor, pero sí creemos que hay una muestra bastante interesante de la variabilidad arquitectónica, de asentamiento, estratigráfica y de materiales, y también de funciones que hay que seguir entendiendo, digamos. Hay continuidad en las lógicas de construcción, sí, pero no necesariamente significan lógicas iguales en su funcionamiento y en su significación. Quizás dos cosas que podrían ser claves que dan luces al respecto, digamos. Una que destacamos ahí, que es la reestructuración que sufren estos tambos en el tiempo, donde el espacio cuadrangular al frente de la estructura rectangular, lo que generalmente llamamos la cancha, se distorsiona, disminuye, se convierte en un corral o se transforma, digamos, básicamente en una plataforma, como ocurre en Tambochungara. Eso significa algo y probablemente tiene que ver con una reducción quizás de estas formas de congregación que existían durante el Tahuantinsuyo y que se pudieron mantener durante tiempos coloniales también. Esa reducción de la cancha resulta bastante paradigmático frente a las otras estructuras que son más funcionales, como son las estructuras rectangulares, ya sean callancas, depósitos, colcas, etcétera, o como quisieran llamarle. Y la otra es que, en definitiva, ya, tienen funciones distintas. O sea, el ejemplo de Tambo Chungará, que realmente adquiere ya una función, como decía antes, de tipo más bien claramente de control del espacio, tanto policial como militar, y que lo denota claramente su materialidad ya en función de lo que se mostraba, que mostró Felipe. Eso, muchas gracias.